a todos. Para mí es un placer estar aquí hoy con ustedes hablando de un tema que me encanta y es la valoración del hombre infértil. Hoy quiero compartir con ustedes lo que hay que saber. Soy Jorge Mario Rincón Guzmán, urólogo del grupo INSER. Todos sabemos la definición de la infertilidad masculina. Es la inhabilidad de una pareja sexualmente activa y que no esté protegida para lograr un embarazo dentro de un año. Este problema está presente en el 15% de las parejas. Se define como primaria cuando nunca ha habido un hijo. Y una de 8 parejas presenta esta dificultad. Y secundaria es cuando ya han tenido hijos, sea con la misma pareja o con otra pareja, y se presenta en 1 de cada 6 parejas. El factor masculino está presente en la mitad de los casos. Por lo tanto, es muy importante y es recomendado siempre realizar una valoración del factor masculino desde el inicio, porque, como les mencioné, en la mitad de los casos se puede encontrar un factor masculino. Se define la infertilidad masculina como idiopática cuando la valoración al examen físico, la historia clínica e incluso los test hormonales de laboratorio, genéticos, son normales y solamente se encuentran alteraciones seminales. Se llama también una infertilidad no explicada y se presenta más o menos en el 20 al 30% de los pacientes cuando todo está normal, incluyendo el estudio del semen. Y esto puede ser causado por factores que no se han determinado todavía y que puede ser producido por una disrupción endocrina secundaria a polución, al uso de radicales libres, daño del DNA o incluso anormalidades genéticas o epigenéticas. La infertilidad masculina puede afectar la autoestima del hombre, la salud mental, obviamente el estado financiero, la relación de pareja e incluso la salud en general del paciente. Los objetivos del estudio de la infertilidad masculina es determinar cuál puede ser la causa y si esta causa es reversible, como por ejemplo un varicocele, y puede manejarse con medicamentos o simplemente retirando un tóxico como puede ser el uso de marihuana o algún medicamento psicoactivo, o cuando el problema es irreversible y debemos pasar a una técnica de reproducción asistida como el ICSI, o ya en casos más severos, cuando no es posible, pues pensar en una inseminación heteróloga o en adopción. El segundo objetivo es hacer una consejería genética, es evaluar qué posibilidad tenemos nosotros de transmitir un problema a nuestra descendencia cuando utilizamos alguna técnica de reproducción asistida. Y por último, detectar enfermedades subyacentes, cáncer, problemas inmunes, enfermedades cardiovasculares, dado que hay veces en que el paciente infértil puede tener una mortalidad general un poco más elevada. La edad paterna es uno de los principales factores que puede afectar hoy la fertilidad en los hombres. De igual manera, la edad materna siempre debe ser tenida en cuenta cuando hacemos el estudio del hombre infértil. Debemos considerar la edad y la reserva ovárica. Si es una mujer mayor o la reserva ovárica está bajita, tenemos que ser mucho más pragmáticos, mucho más ágiles en solucionar el problema de fertilidad del paciente. Cuando son una pareja joven y no hay problemas en la reserva ovárica, podemos ser un poquito más conservadores e intentar tratamientos antes de hacer una terapia de reproducción asistida. Las causas de infertilidad masculina pues están esbozadas en esta gráfica. Pueden ser problemas en la producción de espermatozoides, pueden ser problemas cromosomales o genéticos, criptorquidia o testículo no descendido, torsión testicular, la presencia de varicocele o daño del testículo por radiación. También puede ser secundaria al bloqueo o a obstrucción en el transporte del esperma, y esto puede ser secundario a infecciones, problemas prostáticos, ausencia congénita del conducto deferente o vasectomía. También puede ser secundario a problemas sexuales, trastornos de la eyaculación, de la erección, que no tienen relaciones sexuales con frecuencia. Pueden haber traumas raquimedulares, cirugía de próstata
o incluso alteraciones neurológicas. También puede ser secundaria a problemas hormonales, entre ellas tumores a nivel de la hipófisis, la ausencia congénita de LH o FSH y problemas con el abuso de cierto tipo de medicamentos o de sustancias como son los anabólicos. Y por último, pueden generarse anticuerpos antiespermatozoides después de vasectomía, cuando hay trauma o infecciones a nivel del tracto genitourinario, específicamente a nivel del epididimo o de causas desconocidas. Se hizo un metaanálisis muy grande con más de 10.000 pacientes, encontrando cuáles son las posibles causas de la infertilidad en el hombre. En este caso vemos que las causas conocidas pueden estar alrededor del 42.6%. Aquí pues nos explican cuando hay problemas hormonales, cuando hay enfermedades sistémicas, cuando hay cáncer, cuando son trastornos de la obstrucción y la eyaculación. Cuando empezamos el estudio, siempre debemos realizar una historia médica y reproductiva completa de este hombre, asociado a un examen físico y a la realización de un espermograma siguiendo las guías y los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Con base en este triángulo, podríamos determinar si es necesario hacer otros estudios, como es la fragmentación del DNA, hacer un estudio hormonal, un estudio genético o exámenes imagenológicos. Cuando hacemos el interrogatorio debemos evaluar por aspectos en el estilo de vida de la pareja y específicamente del hombre, por la historia reproductiva previa e inclusive en la historia reproductiva en la familia, la historia sexual, historia familiar incluyendo el cáncer del testículo, la presencia de enfermedades asociadas como pueden ser la hipertensión, la diabetes, la obesidad y el cáncer testicular, la presencia o ausencia de infecciones del tracto genitourinario, incluyendo las enfermedades de transmisión sexual, cirugías testiculares o abdominales bajas, torsión testicular o el trauma testicular, la necesidad de hacer tratamiento para cáncer con quimioterapia o radioterapia o el uso no controlado de medicamentos anabólicos. También es importante indagar por patologías congénitas y por exposición al calor, sea porque vive en un clima caliente, porque trabaja cerca a un horno o la presencia de varicocele. En el examen físico, esto es muy importante siempre realizarlo. Debemos evaluar la presencia de caracteres sexuales secundarios, el tamaño, la textura y la consistencia testicular. El promedio del volumen testicular es de alrededor de 15 centímetros cúbicos. En la práctica médica se puede hacer en el consultorio con un orquidómetro. No es muy preciso y también se puede hacer mediante la medición por ecografía. Debemos evaluar la presencia o ausencia de los conductos deferentes o cualquier anormalidad en el trayecto que podamos palpar, la normalidad en los epididimos y la presencia del varicocele. También es muy importante investigar por anormalidades a nivel del pene, la presencia de fimosis, nódulos, epispadias o hipospadias. Y por último, alteraciones en el vello corporal y la presencia de ginecomastia. El análisis del semen, pues hacemos el espermograma siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Aquí hay un resumen de los parámetros que se consideran normales. Esto es un estudio descriptivo y finalmente no nos permite diferenciar entre un paciente fértil o infértil, porque hay una sobreposición de los valores que pudiese en algún momento dado dificultar este tipo de conceptos. Lo que sí está establecido es que si hay alguna alteración en el primer espermograma, debe hacerse por lo menos un segundo espermograma, dada la volatilidad en los resultados. Cuando el primer espermograma es normal, no es necesario hacer más espermogramas de control. Con base en el análisis del espermograma, podríamos encontrar la presencia de oligosospermia, que es cuando hay menos de 15 millones de espermatozoides por mililitro. Podemos encontrar también alteraciones en la movilidad, llamado astenosospermia, cuando hay menos del 32% de espermatozoides móviles progresivos. Teratosospermia, cuando encontramos formas anormales y este está por debajo del 4%.
Es común encontrar frecuentemente una suma de estos trastornos, la presencia de oligoastenoteratosospermia y la presencia de azospermia, que es la ausencia de espermatozoides en el semen. En estos casos siempre debemos centrifugar para tratar de identificar espermatozoides en el sedimento que pudieran ser utilizados para un ICSI, evitándole al paciente una intervención quirúrgica probablemente innecesaria. Cabe anotar que ninguno de estos parámetros hace el diagnóstico per se de infertilidad. Hay veces, como les mencioné, puede existir un sobrecruzamiento de valores normales con valores anormales. Cuando hay alteraciones del desarrollo embrionario, abortos espontáneos, pérdida recurrente de embarazos o defectos al nacimiento, podría estar presentándose unas alteraciones a nivel del DNA. Por lo tanto, siempre debemos medir en estos casos la fragmentación del DNA, porque puede estar asociada con problemas de fertilidad, tanto de manera espontánea y por los resultados en terapia de reproducción asistida. El valor normal debe ser por debajo del 25%. La fragmentación del DNA puede ser encontrada cuando hay anomalías hormonales, la presencia de varicocele, infecciones crónicas o el uso de sustancias adictivas, entre ellas el tabaquismo. La fragmentación del DNA tiende a ser menor en espermatozoides obtenidos directamente del testículo que en los que se recuperan por espermograma. Por lo tanto, cuando hay una alteración del DNA, en la fragmentación del DNA, y esta no puede ser corregida, podría pensarse en la obtención de espermatozoides directamente a nivel del testículo. Dependiendo de la concentración y de las características que encontremos en el paciente, pudiera ser necesario hacer un estudio hormonal. Está indicado cuando la concentración de espermatozoides es menor de 10 millones por mililitro o cuando tenemos alguna presencia de disfunción endocrina. El estudio inicial debe hacerse con FSH y testosterona total. Cuando son normales, no es necesario hacer más valoraciones hormonales, pero cuando hay una testosterona baja, debemos siempre buscar o hacer una LH. Y cuando hay alteraciones a nivel de la prolactina, cuando tenemos un hipogonadismo hipogonadotrófico, necesitamos realizar una prolactina. El estudio genético, el cariotipo, debe hacerse siempre cuando hay menos de 10 millones por mililitro de espermatozoides o hay una historia familiar de abortos espontáneos, de malformaciones o de retardo mental. Debemos siempre dar una consejería con base en los resultados. Las anomalías a nivel de los cromosomas pueden ser numéricas, la más frecuente son las trisomías, pueden ser estructurales como son inversiones y translocaciones. Encontramos anomalías de los cromosomas sexuales, la más frecuente el síndrome de Klinefelter. Pueden existir anomalías autosómicas como el síndrome de Prader-Willi o el síndrome de Noonan, o incluso mutaciones a nivel del gene de la fibrosis quística. Cuando encontramos al examen físico una ausencia o una anormalidad en los conductos deferentes, esta puede estar asociado con la fibrosis quística. Por lo tanto, siempre debemos realizar una ecografía renal para identificar si hay o no hay riñón en ese mismo lado. Cuando es unilateral, debemos hacer la ecografía y si hay una ausencia del riñón ipsilateral, no es necesario hacer un screening para el gen de la fibrosis quística porque parece ser que el mecanismo genético por el cual se presenta esta anormalidad es distinta a alguna alteración en este gen. La mayoría de los pacientes son fértiles y simplemente se trata de un hallazgo incidental la mayoría de las veces durante la vasectomía. Cuando tenemos una ausencia unilateral del conducto deferente y no hay malformaciones renales, sí debemos realizar un screening para el gen de la fibrosis quística. De igual manera, cuando la ausencia o anormalidad de los conductos deferentes es bilateral, debemos hacer un screening para el gen de la fibrosis quística. La microdelección del cromosoma Y debemos realizarla
cuando el conteo de espermatozoides está por debajo de 5 millones por mililitro, pero en un estudio reciente se encontró que debe hacerse principalmente cuando esta concentración es menor de 1 millón por mililitro, porque más del 99% de los pacientes se presentan cuando la concentración es menor de 1 millón por mililitro. La microdelección del cromosoma Y se puede presentar en el 8 al 12% de los pacientes con azospermia y hasta en el 7% de los pacientes con oligosospermia. Entre ellas, la alteración más frecuente es la AZFC, esa es la más común, se presenta en el 65 al 70% de los pacientes. Esto sirve para dar consejería, dado que todos los hijos hombres tendrán esta misma condición, y hay que tener presente que en estos pacientes podemos encontrar espermatozoides durante el TS o mediante técnicas de recuperación espermática hasta en el 75% de los casos. Cuando se encuentran alteraciones a nivel de la región AZFA o AZB, se asocian con el síndrome de células de Sertoli o con un arresto espermatogénico y tienen muy mal pronóstico con relación a la capacidad de encontrar espermatozoides durante las técnicas para encontrarlos. Por último, las imágenes son necesarias para evaluar el volumen testicular, la anatomía y la estructura testicular, entre ellas la heterogenicidad o la presencia de microcalcificaciones que puede estar asociada a la presencia de cáncer testicular. Necesitamos investigar por signos indirectos de obstrucción, como puede ser la ectasia epididimaria o la ausencia de epidimus. Debemos siempre evaluar varicocele, neoplasias testiculares. La ecografía rectal debe hacerse cuando estamos sospechando obstrucción en la salida de los espermatozoides producidas, o digamos que las detectamos cuando hay un volumen seminal bajo, cuando el pH tiende a ser ácido o cuando tenemos una oligosospermia severa o una azospermia. En estos casos pudiesen detectarse quistes del conducto eyaculador o dilatación de las vesículas seminales o una atrofia o hipoplasia de las mismas. Este es un nomograma en la cual, digamos que se aconseja cuáles son los pasos a seguir en el estudio de la pareja infértil y específicamente del hombre infértil. La podemos encontrar en la literatura médica. Esta gráfica es sacada de la American Urological Association para la persona que esté interesada. Nuevamente, para mí ha sido un placer estar con ustedes en esta charla. Espero que la hayan disfrutado tanto como la disfruté yo. Que les vaya muy bien.